Muy buenos días, hermanos amados. Dios les bendiga en esta mañana. Un gusto poder saludarles y nuevamente estar reunidos para ver la palabra de Dios en este día sábado. El título de nuestro devocional es el Pacto Mesiánico y está en Jeremías capítulo 36, desde el 14 al 26. Vamos a ver un poquito de este pacto mesiánico que hizo Dios. Y vamos a leer esta carta preciosa que nosotros tenemos ahora y que nos habla de ese Dios maravilloso, de ese Dios de amor, de ese Dios de perdón, de ese Dios restaurador que tuvo el pueblo de Israel y que también tenemos nosotros. Dice el versículo 14, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Este primer pasaje que estamos leyendo es una expresión de parte de Dios hacia su pueblo, y el que lo está transmitiendo es el profeta Jeremías. Vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y dice, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. En esos tres versículos podemos escuchar y entender cómo Dios habla a su pueblo a través del profeta. Podemos entender los planes que Dios tiene para su pueblo. Y esos planes son buenos, aun cuando ellos han pasado un tiempo muy difícil, aun cuando ellos han tenido momentos duros. Vemos aquí la preocupación de parte de Dios de confirmar la buena palabra, la promesa que les había dado a su pueblo. Y esa promesa se cumple en Dios para Israel y la casa de Judá. Dios cumple lo que promete. Dios hizo un pacto con su pueblo. No te dejaré ni te desampararé. Y ese pacto se mantiene, amados hermanos, hasta el día de hoy. Y esta profecía se la da a Jeremías 600 años antes de Cristo. Es un pacto que hace Dios, es una profecía al mismo tiempo que Jeremías está dando al pueblo en ese tiempo. Dios hará brotar un renuevo de la casa de David. De la casa de David viene un linaje y es justamente un renuevo justo, dice, que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Y ese renuevo justo apunta hacia la persona del Mesías, apunta hacia Jesús, nuestro Salvador. Ya Jeremías estaba profetizando esta palabra 600 años antes de Cristo. Entonces podemos mirar que todas estas promesas se van cumpliendo cada vez. Y dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. El versículo 17, porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Jesús, cuando vemos aquí, dice no faltará un descendiente, y ese descendiente pues es Jesús, y ese Jesús, el Salvador, que nosotros conocemos y hemos leído y estamos leyendo en el Nuevo Testamento, es el que hará justicia, juicio y justicia en la tierra, donde se concederá también la salvación. Bajo el reinado no faltará varón, dice aquí, no faltará descendiente que se siente sobre el trono. Entonces no va a faltar, porque
entre los sacerdotes y levitas, porque será restaurada la adoración a Dios. Y Dios está prometiendo, no faltará a David un descendiente, no va a faltar a la casa de David un descendiente que se siente sobre el trono. Y esa es la promesa de parte de Dios. Ese descendiente viene del linaje de David y ese descendiente es el Mesías. Ese descendiente es el que juez justo. Dice Jehová, justicia nuestra, es el que va a imponer la justicia. Dice, ni los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. En Jesús está puestas estas dos funciones. En aquel tiempo, en el pueblo de Israel, había reyes y había levitas, y los levitas estaban abocados, sacerdotes, a la casa de Dios. Pero en Jesús, cuando ya viene Jesús a la tierra, estas dos funciones se hacen una sola. ¿Por qué? Porque Jesús cumple la función de rey y sacerdote también. Entonces, miramos aquí en el versículo 19 también, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y de los levitas que me sirven. Podemos ver aquí que justamente Dios habla de que no se invalida su pacto. El reinado que va a dar Jesús va a ser completo, reinado y sacerdocio a la vez. El mundo cambia, todo puede cambiar, pero Dios no cambia su pacto. El pacto de Dios permanece y Él ha prometido sustentar, bendecir a su pueblo. Y le toca en ese tiempo al pueblo de Israel pasar un momento muy difícil, ¿no? Está rodeado por el ejército de los caldeos y parece imposible ver la continuidad del linaje davídico y levítico, ¿no? Pero dice que justamente en ese momento de desesperación, Dios proclama palabras de restauración. Dios le dice que Él no va a invalidar su pacto. Él ya lo dijo y ya está justamente en ese tiempo. Él no puede invalidar su pacto que hizo con Noé y con David. Tampoco invalida el pacto con los levitas y sacerdotes. Nosotros estamos creyendo en un Dios fiel, en un Dios que cumple su pacto, en un Dios de promesa para nosotros en este tiempo. Dios cumplirá el pacto establecido con su pueblo escogido, así como cumple el pacto con la creación también. Y nosotros tenemos que confiar en ese pacto divino y seremos restaurados. Tú y yo, ahora, en este tiempo, tenemos que aprender a confiar en ese pacto de Dios para nuestras vidas. Y nosotros tenemos un Dios de misericordia. La promesa en su totalidad se cumple del milenio hacia adelante. En ese tiempo la promesa era dirigida a Israel, pero ahora sabemos que la promesa incluye también la iglesia, porque está conformada entre judíos y gentiles. La promesa de Dios se cumple en nuestra vida, preciosos hermanos. Entonces el Señor dice, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidar mi pacto con mi siervo David,
para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y de los levitas que me sirven. El 23 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no te has fijado en lo que habla este pueblo diciendo, las dos familias que Jehová escogió, las has desechado? Así tienen en poco a mi pueblo, que ni siquiera lo tiene por nación. Esto ha dicho Jehová, si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces es cierto que rechazaré la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia a quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia, la gran misericordia de Dios para con su pueblo, que aún en este tiempo Dios va hablando a través del profeta Jeremías, va hablando de que Él cumple su pacto, pero muchas veces el pueblo no lo cumple, y nos toca a nosotros a través de esta carta que podamos analizarla, entenderla, saber que Dios lo que promete lo ha cumplido, saber que Dios en ese pacto que ha hecho a su pueblo no lo va a cambiar. Nada va a cambiar el pacto de amor, de misericordia y de fidelidad de parte de Dios para con su pueblo. Ahora, en aquel tiempo quizás, como dice aquí, ¿no te has fijado en lo que habla este pueblo diciendo, las dos familias que Jehová escogió las ha desechado? Así tienen en poco a mi pueblo, que ni siquiera lo tienen por nación. En ese tiempo estaban rechazando al pueblo de Dios, los gentiles. Pero nosotros tenemos una nueva oportunidad ahora, porque la promesa está dirigida no solamente para Israel, sino la promesa nos incluye a la iglesia, que está formada entre judíos y gentiles. Qué preciosa palabra de parte de Dios, amados hermanos, que nos toca rescatar. Que Dios cumplió un pacto 600 años antes de Cristo. Él ya había prometido que iba a salir un renuevo, haré brotar a la casa de David un renuevo justo. Y ese renuevo justo se llama Jesús. Y es el que gobierna. Y es el que tiene el control. Y es el que nos ha dado salvación a ti y a mí. Que la palabra de Dios, mis amados hermanos, siga transformando nuestras vidas en este tiempo. Se siga cumpliendo su promesa en las leyes y en la naturaleza. Nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil, y gracias a Dios estamos superando con la ayuda de Él. Gracias a Dios que Dios está de nuestro lado, y nos toca seguir confiando. No olvidemos ese pacto con Dios. No olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. No olvidemos que Dios es un Dios de amor, y que Jesús vino a esta tierra justamente para direccionar con justicia, para hacer juicio justo en la tierra. Hermanos amados, sigamos perseverando. Dios les bendiga, y vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana, una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias porque tú levantas un remanente, un renuevo de tu pueblo. Y aún en esta etapa de nuestra vida, hay un renuevo, Señor, en tu iglesia. Hay un renuevo en el mundo entero, que, Señor, te está creyendo a ti, y que tú, Señor, no invalidas tu pacto. Tú bendices y tú restauras. Gracias, precioso Espíritu Santo, en esta mañana, por tu palabra, que entra en nuestro corazón, que nos ayudes a entender por esta carta,
Señor, que podemos leer del profeta Jeremías y que lo asimilemos como algo que, Señor, es para nuestra vida también, para cuidar y entender que tú eres un Dios de pacto y que tú, Señor, cumples lo que prometes. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana.